acaba de salir la noticia de que un trasplante de cabeza fue exitoso. Es decir, de que pusieron en un cuerpo una cabeza de otro cuerpo. ¿Esto es realmente así? Tienes que empezar a buscar personas con muerte cerebral, pero con un buen cuerpo para estar bien para el verano. Aquí, como siempre, vemos la verdad de todo esto. Como los más viejos del canal sabrán, hace año y medio publicamos un video con la noticia de que ya se estaba planeando la operación, de que un doctor canavero estaba anunciando que haría esta operación sacada de una película de los años 80. Él anunciaba que esta operación ya era capaz de hacerse, y que él sería el primero en lograrlo, aunque la comunidad científica lo repudiaba porque no parece tener las bases suficientes para la operación. El proyecto continuó. De hecho, consiguió a alguien que estaba dispuesto a ser el sujeto de prueba de la operación, a quitar su cabeza de su cuerpo con parálisis en otro cuerpo en perfecto estado. Por cierto, acabamos de mudarnos a otro grupo de Facebook. El link está en la descripción. Únete y participa. No te olvides de presentarte. Tenemos que entender que una operación de este tipo es tremendamente compleja. Incluso hoy en día los trasplantes de órganos son complejos y muchas veces resultan no ser compatibles. El cuerpo rechaza al agente externo, al pedazo de carne del otro cuerpo. En un trasplante de cabeza no solamente se corta una cabeza y se cose otro cuerpo, es algo mucho más complejo que eso, una de las operaciones más complejas que existen. El doctor Canavero buscó 150 doctores y enfermeras. La hazaña costaría más de 10 millones de euros. La cabeza tiene que enfriarse hasta los 12 grados, y luego retirarse del paciente y colocarla en el cuerpo del donante, sin que haya parado su sistema circulatorio. Todo esto debe hacerse antes de 1 hora. El cuerpo del donante también tiene que estar frío, inducido a un paro cardíaco total. Luego se tiene que intentar reactivar el corazón. Los cirujanos deben reconectar de nuevo el resto de los sistemas. Las cientos de conexiones de las venas, de los huesos, de la tráquea, el esófago y otras estructuras del cuello, incluida la médula espinal, algo que aún no había sido posible reconectar. Canavero propuso una especie de gel que podría reconectarla, pero nuevamente nunca fue probado. Por la operación, el paciente tendría que estar 3 semanas en coma. Hace algunos meses se realizaron experimentos de trasplante de cabeza en ratones y perros, pero ninguno logró volver a estar consciente. Bueno, sin dar más vueltas, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué la noticia de trasplante de cabeza exitoso resuena por todo internet? O sea, sí, se hizo un trasplante, pero no es lo que esperábamos. Se retrasplantó una cabeza humana a otro cuerpo, pero en cadáveres. La operación duró 18 horas. Según el doctor, fue todo un éxito. Lograron comprobar que se podrán reconectar los nervios, los vasos sanguíneos y la columna vertebral. Aún no hay más información que su palabra, pero se supone que en algunas semanas se estará compartiendo más información. La mayoría de la comunidad científica simplemente lo toma por loco. Dice que un trasplante de cabeza sería algo posible, pero que la ciencia aún está a años de eso. Lo más probable es que si se llega a realizar en una persona viva, los resultados obtenidos no sean los esperados, aunque siempre existe la posibilidad de que sea un gran avance para la ciencia. De cualquier forma, cuando esto ocurra, sea bien o mal, aquí lo estaremos informando. Comparte para que todos sepan que sí se está avanzando en esto, pero no es la noticia que todos comparten. Dale a like y no te olvides de suscribirte. Muchas gracias a Frank Cepeda, que fue el primero en avisarme de esta noticia. Pueden darme noticias o sugerirme temas en el grupo de Facebook o en el WhatsApp o en las redes. Los links están en la descripción. Nos vemos mañana.